Bueno, gracias. Ante las puertas de la ley hay un guardián. Y a las puertas de la ley se acerca un campesino y pregunta si puede pasar. El guardián le dice, no, por ahora no. El campesino se sienta y espera, y pregunta, ¿puedo pasar? Por ahora no. Y así pasa el tiempo hasta que el campesino se pone viejo, muy viejo, y está a punto de morir. Y entonces pregunta, a punto de morir, ¿ahora puedo pasar? No, no puede pasar. Y entonces, ¿por qué no vino nunca nadie ante las puertas de la ley como vine yo y preguntó como yo si podía pasar? Porque las puertas de la ley solo estaban dedicadas a vos y ahora las voy a cerrar. Franz Kafka en el año 1921 escribió este cuento que es mucho más largo, que yo acabo de reducir. En realidad, que algunos lo sostienen como un cuento, en realidad es una parte de una novela llamada El Proceso, en la que hizo una parábola que en realidad dio voz no solamente a un campesino, porque a Kafka le interesaban las metáforas rurales, sino que dio voz a los que no tienen voz frente a la justicia. En realidad el padre del acceso a la justicia es él, creo yo. En el año 1978 dos autores, Capelletti y Gart, en realidad es Mauro Capelletti y Brian Gart, dos escritores, un italiano y uno norteamericano, escribieron un libro que se llama El acceso a la justicia, la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Este libro revolucionó la ciencia jurídica en gran parte porque los planteos de la academia jurídica en general, de la ciencia jurídica positiva, de la mano de Hans Kelsen, planteaban en realidad que el acceso a la justicia era un problema de facto, de hecho, y no era un problema de validez. En todo caso, los problemas de legitimidad o, digamos, de facticidad eran problemas de la sociología y no había que endosárselos al derecho. Gart y Capelletti le plantearon a la ciencia jurídica italiana y norteamericana que no, que en realidad los problemas de acceso a la justicia debían ser planteados porque la legalidad no llegaba a todos y había excluidos de la legalidad, había ajenos a la legalidad, que eran siempre los pobres, que como no accedían a los derechos, no importa, Hans Kelsen los consideraba dentro del orden jurídico porque era válido. Esto no era así. Entonces la sociología le planteó a la ciencia del derecho el problema justamente del acceso. El acceso era incluir a la sociología, a la ciencia sociológica, a las ciencias sociales en general, como un problema del derecho. A partir de este planteo dentro de la academia, apareció lo que se llama el fenómeno del acceso a la justicia como problema de obstáculos, objetivo y objetivo. Pero más allá de eso, lo interesante de la obra de Gart, y de Kafka lo incluyo, más allá de que el padre sea Kafka, es que en realidad la palabra es la palabra movimiento. El acceso a la justicia no es un problema de jurisdicción solamente, como dijo Julián muy bien acá, sino que es un problema de que el mundo vivo del derecho, que las organizaciones sociales, que la gente de a pie, que los excluidos del sistema, demanden y exijan al Estado el reconocimiento del derecho. Solo a través de la lucha del derecho, otro autor, von Jhering, la lucha del derecho, solo la lucha del derecho es la que da reconocimiento a los excluidos del sistema, a los humildes, a los parias del sistema, a los campesinos a los que hablaba o se refería Franz Kafka. Me voy a remitir a la Argentina. En la Argentina, la problematización del acceso a la justicia como problema no se remonta a la academia, se remonta al terrorismo de Estado. En realidad, los familiares, las víctimas del terrorismo de Estado entre el 76 y el 83, fueron los primeros, junto a los organismos de derechos humanos, en la lucha por el reconocimiento, por la lucha por los derechos humanos, ante las violaciones sistemáticas, ante las desapariciones, fueron los primeros en plantear el problema del acceso a la jurisdicción, como decía Julián, el problema del acceso a la justicia. Mis abuelos, por ejemplo, en mi caso, mi historia, yo he acompañado a mis abuelos a bregar o a pedirle a los jueces, a través de los habeas corpus, que muevan, que busquen a nuestros padres. Ese fue el inicio del proceso del acceso a la justicia o del fenómeno del acceso. El litigio de los organismos como el CELS,
como el CERPAJ, como la PDH, organismos que empezaron a cincelar un concepto de acceso a la justicia vinculado a los familiares, víctimas del terrorismo de Estado. Pero esto continuó, y continuó obviamente con los procesos de verdad, memoria y justicia, y el acceso a la justicia se fue haciendo realidad a través de las políticas, ¿no? Del reconocimiento estatal a partir del 2003, de las políticas que hicieron, que tomaron y recogieron ese guante de los organismos, de los familiares, hicieron una política estructural, una política pública de memoria, verdad y justicia de largo alcance. Ahí el acceso, el movimiento de los derechos se transformó en una política de Estado. Pero en los 90 el acceso a la justicia también estuvo vinculado a las organizaciones sociales, a la gente de a pie que quedaba excluida por el desguace del Estado, por la marginación, el achicamiento. Obviamente esto tuvo que ver con la violencia institucional y con organizaciones que se pusieron al hombro los problemas de la violencia institucional, de la criminalización de la protesta, y que hicieron del litigio individual y el litigio estructural mecanismos de acceso a la jurisdicción, y trataron obviamente de lograr estándares de derechos humanos respecto a las problemáticas que planteaba el Estado neoliberal durante los 90. A partir del año 2003, el problema del acceso a la justicia, a mi entender, debe ser entendido, como decía hoy, con el reconocimiento como marco general de las políticas de memoria, verdad y justicia, pero también con lo que mencionó el doctor Julián Álvarez acá, con un montón de dispositivos y mecanismos estatales o de nivel de institucionalidad que entraron a recomponer el tejido social, políticas públicas sociales básicas, universales y focalizadas, que también recogiendo planteo de los organismos de derechos humanos, lograron tener institucionalidad. En este sentido, por ejemplo, la creación de los centros de acceso a la justicia son justamente, a mi entender, un ejemplo de institucionalidad dentro de los vulnerables que permite el acceso de amplios sectores a través de mecanismos de reenvío, receptación, resolución de problemas, mediación, etc. Pero no solamente los CAJ, también los centros de integración comunitaria hicieron lo mismo. Creo que los centros de integración lograron interministeriales dentro de las villas, algo que en los 90 ni se pensaba y era solo planteado como un problema de litigio. Este es el avance de lo que tiene que ver con el movimiento de acceso a la justicia en Argentina. Y la última fase, que en realidad no es última, sino está emparentada con lo que acabo de decir, con dispositivos estatales de acceso a la justicia dentro de o para los sectores vulnerables, sino justamente es que el Poder Judicial agarre la posta y cree organismos dentro de las villas, oficinas dentro de las villas, entre los sectores vulnerables, que también resuelvan los problemas de la gente. Creo que en este movimiento que mencioné, que va de 76 hasta acá, el movimiento de acceso, la dinámica de acceso a la justicia, finaliza o en parte llega hasta el Poder Judicial e interpela al Poder Judicial para que se acerque a los vulnerables y pueda crear oficinas dentro de los territorios para resolver sus problemas. La primera es, a mi entender, esta experiencia en realidad se inicia con los atajos. Hay experiencias de las fiscalías de ciudad, por supuesto, hay otras experiencias en algunas provincias, pero como decisión estructural y como política general presentándose, como política general presentándose hoy, es esta la primera experiencia, entiendo yo, desde el Poder Judicial, que crea oficinas dentro del Ministerio Público en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país. Esto quería enmarcarlo, o quería enmarcar dónde están los atajos, qué son los atajos, cuál es la historia, cómo llegamos a los atajos, por qué los atajos. Creo que la decisión de la doctora Alejandra Gil Carbó, al dictar la resolución 1316, que crea a la vez el programa de acceso comunitario y las agencias territoriales de acceso a la justicia, está enmarcada entonces en un momento de viabilidad social y política y es parte del movimiento de acceso a la justicia al que hice referencia. El hecho de que el Ministerio Público cuente con oficinas dentro de barrios y villas del país para canalizar, para prevenir y resolver conflictividades de personas vulnerables, está en clara sintonía con la idea y la acción de encontrar el camino o el atajo a ese camino de democratizar nuestra justicia.
de buscar en los caminos de la legitimidad, participación comunitaria, la defensa de las minorías y vulnerables como parte de la legalidad democrática. Pero además esta decisión de la doctora Gil Carbó es bisagra para el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación. La creación de un dispositivo de estas características ojalá tenga un impacto cultural en las formas clásicas de su intervención para adentro. Lamentablemente nuestro país hereda un modelo iluminista de Ministerio Público. Los fiscales suelen estar lejos de los lugares sobre los que toman decisiones. La comunidad es vista con distancia desde las oficinas. Las fuerzas de seguridad son mediadoras de los procesos y las conflictividades comunitarias. Es necesario repensar esta cultura tradicional del Ministerio Público, pensando en experiencias en las que los fiscales se involucren en los procesos comunitarios y asuman defensa de la legalidad teniendo en cuenta esos procesos. En la Argentina que se viene, los fiscales deben ir a los barrios, deben colaborar, escuchar, aportar, involucrarse en los procesos sociales que ocurren en el interior de los barrios. Si los fiscales solo llegan para allanar y detener, solo aportan estigmatización y guetificación de los procesos urbanos. Hoy las villas de nuestra capital tienen entre 40.000 y 70.000 habitantes entre cada una. Decía hoy Julián, 60.000 habitantes, dice siempre el padre Toto, en el día, y adentro de la villa sucede de todo. Sin embargo, dentro de las villas hay energía extraordinaria. Me atrevo a decir que la villa es el motor de la ciudad de Buenos Aires. El padre Gustavo Carrara, que no sé si está acá, siempre dice que dentro de la villa, por lo menos él refiere la 1114, aproximadamente el 60% de la población tiene menos de 18 años. Esto es importantísimo. Es decir, adentro de la villa la población es juvenil, de ahí la energía de estos lugares. Por eso también la esperanza que hay que depositar en estos lugares. Creo que la ciudad de Buenos Aires no sabe de la energía con la que se sostiene. Digo, el centro de la ciudad de Buenos Aires no sabe ni imagina que la energía, que las fuerzas productivas en realidad surgen de estos lugares y creo que muchas veces lo denota por eso. Las villas hoy necesitan ser urbanizadas, salir de la emergencia estructural, necesitan salir del riesgo eléctrico, salir del agua potable, de la ausencia de cloacas, de los residuos tóxicos, de la contaminación, del hacinamiento, del aprovechamiento inmobiliario y del paraestado, es decir, del narcotráfico. Ese otro Estado metido dentro del Estado que vive de las entrañas de la gente de la villa a la que las expone al asesinato. Creo yo que los fiscales pueden hacer mucho más para mejorar la situación de las villas, siendo parte de una decisión institucional de política criminal extraordinaria como es este programa de acceso comunitario a la justicia. El derecho y el acceso a derechos por parte de las personas vulnerables que viven en asentamientos y villas de todo el país, ojalá sea observado con simpatía y sin mezquindades por los operadores del Ministerio Público desde otra perspectiva. Yo los invito a los fiscales y jueces, a los secretarios y a empleados de la justicia en general a que se acerquen a este programa de acceso a la justicia. Acá no va a haber mezquindades, acá solo hay buena fe y ganas de trabajar para la gente. ¿Qué es un atajo? Un atajo que es una agencia territorial de acceso. Un atajo no solamente ataja problemas, los recibe, los ataja, sino obviamente recorta caminos. Desde los atajos se va a brindar asesoramiento jurídico gratuito, se van a recibir denuncias, se van a derivar casos en forma responsable, se va a brindar información judicial y extrajudicial, se van a realizar actividades de formación y promoción de derechos, se van a contener a víctimas y obviamente que se van a tratar de resolver conflictos. Desde el atajo se va a intentar que la competencia del Ministerio Público, Fiscal, en todas sus fases internas, se dinamice en función de las demandas territoriales complejas, especialmente haciendo hincapié
en la prevención social y no en la represión de delitos. Desde el programa de acceso comunitario también se va a brindar insumos, colaboración y auxilio para que los fiscales que trabajan, sí, en los procesos, en sus litigios, puedan contar con herramientas técnicas para colaborar en esos juicios y procesos siempre que esté en juego una persona en situación de vulnerabilidad. Esto en lo que tiene que ver con la proyección de los atajos. Yo siento o sueño en realidad que los atajos tarde o temprano sean atajos de jueces y de defensores públicos, que tengamos una misma oficina entre las tres fases que componen por lo general al Poder Judicial y que existan en este país, como acceso a la justicia, las casas de justicia en las villas. Y que haya jueces populares, que haya fiscales populares y que haya defensores públicos populares. Que no haya visitantes, que haya permanencia y que las casas de justicia estén, como nos contaba recién Luis Bastardo acá en el panel antes de entrar. Y llegando al final, quiero agradecer, porque en realidad un atajo o una agencia territorial no puede ser posible sin la ayuda de mucha gente. Este atajo que estamos abriendo enfrente se abre gracias al trabajo de muchísima gente, además de que no se crea un día para otro y que implica un proceso de resistencia. Un ministerio público, como decía recién, que no está preparado, cuyas estructuras están preparadas para trabajar desde el Palacio, obviamente que adaptar esas estructuras a una villa implica un proceso de aprendizaje, incluso interno hacia dentro del ministerio. Eso es muy importante reconocerlo. Hay que dinamizar también para transformar al Ministerio Público, para que el Ministerio Público Fiscal entienda que tiene que preparar lentamente sus estructuras para llevarlas y descentralizarlas en los territorios como acá en la Villa 21 a través del atajo. Quiero primero agradecer a Alejandra por haberme elegido a mí para iniciar este recorrido. Te agradezco muchísimo, Alejandra. Yo estaba en la provincia de Buenos Aires luchando desde una trinchera y bueno, en realidad no sé si me rescataron o qué, pero bueno, una defensoría pública de pobres y ausentes juveniles es una trinchera, la verdad, y nada, estaba acostumbrado a la defensa, no a la ofensiva, pero bueno, es un placer y te agradezco, Alejandra. Quiero agradecer al padre Toto desde ya por la generosidad que tiene desde el primer día que pisamos y que vinimos y le dijimos vamos a armar una oficina, y que me miró así, pensó que era un CAJ o que íbamos a hacer el mismo trabajo y obviamente le planteamos el recorrido que queríamos hacer y el que queremos hacer todavía. Lo mismo con el padre Gustavo Carrara en la Villa 1114, le agradezco también a él por abrir la iglesia y abrir el espacio de la iglesia para el trabajo que nosotros queremos llevar a cabo. Por supuesto que este trabajo no puede ser posible sin los CAJ, sin los centros de acceso a la justicia, sin Julián, sin Florencia Cariñano que está ahí, porque nosotros para trabajar y empezar a trabajar tenemos que arrancar con la experiencia de ellos. Ellos tienen años, como contaba Julián, a partir de la estadística que fueron realizando, como fue subiendo entre los primeros años que empezaron hasta ahora en los niveles de conflictividades que atraviesan. Nosotros tuvimos que observarlos a ellos o pedirles permiso para entrar a los CAJ, para ver cómo trabajaban, y para pedirles si en realidad podíamos un poco trabajar con ellos, si nos dejaban espacio para atender cuestiones que ellos por lo general derivaban en el Ministerio Público Fiscal, pero como nosotros ahora estábamos ahí, nos podían derivar ahí mismo. Nosotros durante este tiempo, y seguimos adentro de los CAJ, recorriendo sus experiencias, la verdad que aprendimos un montón y creo que todo ese aprendizaje lo vamos a volcar en nuestra experiencia, pero no vamos a hacer lo mismo que un CAJ. Esto que quede claro, pareciera que el nombre CAJ y atajo es igual. No es lo mismo un centro de acceso a la justicia que un atajo, que una agencia territorial de acceso a la justicia. Los CAJ no tienen la competencia del Ministerio Público Fiscal y esa es la claridad que nosotros queremos tener. Los CAJ van a seguir recibiendo las cuestiones que reciben. Nosotros no vamos a hacer ANSES, no vamos a hacer PAMI, nosotros no vamos a resolver cuestiones prejudiciales, resoluciones o mediaciones que no impliquen la prejudicialidad. Vamos a hacer mediaciones prejudiciales propiamente dichas. Es decir, el trabajo del CAJ no va a tocarse con los atajos, sin embargo, el atajo de la 21 y el CAJ de la 21 van a trabajar
de manera coordinada y se van a complementar una y otra vez. Una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de la Nación. Los invito a que sean parte de este proceso. Nuestra idea es hacerlo de manera solidaria, comprometida, transparente, de buena fe y, la verdad, tratar de que los atajos sean justamente la puerta que el campesino no hubiera tenido ante ese guardián. Si el guardián sigue ahí, nosotros a ese campesino le hubiéramos dado un atajo. Ojalá ese campesino del que habla Kafka en las puertas de la ley tenga una entrada paralela, una entrada anterior. Ojalá seamos eso. Les agradezco muchísimo. Un gran abrazo.